Estimados, muchas gracias por el tiempo en espera. Bienvenidos al Experience Workday 2020. Dejo con ustedes entonces a este super equipo de Business Intelligence. Comenzará Jorge Cortés, jefe de BI y Analítica. Jorge, todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Basti. Un saludo a todos los que nos acompañan esta tarde. Les voy a compartir aquí una pequeña presentación. Perfecto. Iniciamos entonces esta sesión donde les vamos a explicar un poquito lo que hacemos nosotros. Bueno, nos acompañan también integrantes del equipo de BI, que se lo voy a comentar un ratito más. Pero estamos súper encantados de participar de esta sesión. Me imagino que en las sesiones anteriores le habrán explicado más o menos de qué se trata esto. La verdad es que nosotros quisimos poner nuestro granito de arena. Sabemos que está en una etapa donde hay muchas dudas, donde la verdad es que no sabemos tampoco dónde nos podemos visualizar a 5 años más. Por lo tanto, de alguna forma es traspasarle toda esta experiencia, esta transición que vivimos desde que pasamos de la U, ¿cierto?, al mundo laboral y obviamente contándole un poco en grandes términos, ¿cierto? Y en palabras muy simples lo que hacemos nosotros. Para partir, obviamente presentamos quiénes somos. Bueno, está con nosotros Felipe Hume, ¿cierto? Que es nuestro CRM Analyst, ya más conocido como el francotirador, el alfil, ya. Obviamente no se mueve ni una hoja sin que él lo sepa. Y bueno, ahí está su Instagram verificado, Felipe Hume. Joana Carroza, que es nuestra otra integrante del equipo. Su cargo es Business Intelligence Analyst o BI Analyst, como le decimos también, más conocida como la brújula, la Matrix, el oráculo, ¿ya? Una persona que sabe todo, ¿cierto? Lo que va a pasar de aquí a un mes o 2 meses, ¿ya? Y bueno, y ahí les dejo el Instagram también verificado. Y por último, bueno, ¿quién le habla? Mi nombre es Jorge Cortés Castro, ¿cierto? Yo soy el BI, soy el Business Intelligence Analytics Manager. Creo que, denme un segundo. Me parece que no tengo activada la cámara. Ahí sí, perfecto. Ahí para que me conozcan. ¿Quién le habla? Jorge Cortés, ¿cierto? BI Analytics Manager. Mucho gusto. Más conocido internacionalmente como John Wick. El profesor, también me dicen por ahí. Y bueno, y ahí está mi Instagram verificado, Grillo Cortés, ¿ya? Bueno, nosotros un poco de historia. La verdad es que yo llevo 7 años en esta empresa, en ADECO, mi primer trabajo. Ya pasé directamente de la universidad, hice mi práctica acá en ADECO y finalmente quedé contratado. Ya, por lo tanto, también estuve en la posición donde están ustedes también. Y bueno, tanto Felipe como Joana también hicieron su práctica en ADECO, por lo cual de alguna forma creo que indica, ¿cierto?, como que conocemos bien en el fondo cuál es el paso, ¿cierto?, la transición de pasar desde el mundo de la universidad, ¿cierto?, de los trabajos, ¿cierto?, en la U, ¿cierto?, de proyecto, a ya el mundo profesional, donde las cosas son distintas, ¿cierto?, donde ya no actuamos con ficción, o sea, son cosas reales, ¿cierto?, que impactan realmente a la compañía. O sea, de alguna forma, los tres estamos haciendo el mismo camino. En grandes rasgos, ¿qué significa Business Intelligence? Bueno, la verdad es una palabra en inglés, ¿cierto? Nosotros sabemos que acá en Chile no nos gustan mucho los términos anglosajones, ¿ya? Pero quiere decir inteligencia de negocio, ¿ya? Y en grandes rasgos, ¿cierto? ¿En qué consiste? Consiste en manejar, en gestionar, en analizar información, ¿cierto? Datos, miles de datos, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? En el fondo es facilitar la toma de decisiones estratégicas, ¿ya? La verdad es que BI es un área sumamente estratégica, es un área relativamente nueva en la empresa, ¿ya? Quizás podemos pensar a lo mejor hace 10 años atrás, probablemente el volumen de datos no era cierto lo que tenemos actualmente, por lo tanto, el mundo se ha visto obligado, ¿cierto?, a incorporar, ¿cierto?, estas nuevas tecnologías de procesamiento de información y por eso que nace esta área de Business Intelligence, que les aseguro que es el oro del futuro, o sea, la información de seguro que va a marcar una diferencia, por eso es muy importante y por eso que las empresas también están invirtiendo en esta nueva área, ¿ya? Y más o menos en qué consiste. O sea, la verdad es que el proceso de extracción, ¿cierto? El proceso inicial de BI es súper técnico, pero para explicarlo un poco con grandes palabras, se extrae, ¿cierto?, la información de los sistemas. O sea, ahí, bueno, en el monito podemos ver computadores, sistemas, nubes, celulares. Hay un montón de fuentes de información, ¿cierto? Esa información la procesamos,
¿ya? Luego tenemos que verificar efectivamente que la información sea de calidad, ¿ya? Obviamente que eso es súper relevante en un área de Business Intelligence, ¿ya? Y luego también gestionamos KPIs, ¿ya? Para esto, obviamente que tenemos que tener conocimiento total del negocio, ¿ya? Para poder determinar en el fondo cuáles son los KPI críticos, ¿cierto? O finalmente los que mueven la aguja en cualquier compañía, ¿ya? Y por último, el diseño de tableros o bueno, cuadros de mando o dashboard también, como lo podrán encontrar también por ahí en Google si quieren buscar más información, que en el fondo lo que busca es de manera gráfica mostrar cierto cuáles son los KPIs más importantes de la compañía y de acuerdo a eso se inicia el proceso de toma de decisiones estratégicas. ¿Cierto? Cuando hablamos de toma de decisiones estratégicas, obviamente que hablamos a un nivel súper alto, o sea, hablamos de decisiones, ¿cierto? De un gerente general, de un gerente comercial, de un gerente de finanzas, y por supuesto que obviamente nuestra área, el objetivo principal del área es la rentabilidad, así como toda el área de la compañía. Finalmente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Maximizar la rentabilidad y obviamente aportar con lucas, ¿cierto? A la compañía. Bueno, y hablando de decisiones, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? De a qué tipo de decisiones nos enfrentamos día a día, ¿cierto? En las cuales también está inmiscuido el área de BI. Por ejemplo, si hablamos de la creación de nuevos productos, obviamente que VI tiene un rol bastante relevante. ¿Por qué? Porque obviamente ese servicio o producto nuevo tiene que estar enfocado en las necesidades del cliente. Esto se liga mucho con el área de marketing, ¿ya? Y por supuesto que esta decisión está basada, ¿cierto?, en información, en miles de información, ¿cierto?, que almacenamos en sistemas, ¿cierto?, en distintas fuentes de información, la cual tenemos que procesar y finalmente llegamos a este resultado, que es la creación de nuevos productos. Si hablamos, ¿cierto?, de un gerente de finanzas, por ejemplo, o de cualquier empresa, ¿cierto?, que se dedique a las finanzas como core, finalmente, ¿dónde realizo mis inversiones? Por supuesto que hay modelos, ¿cierto?, predictivos, modelos de proyección, ¿cierto?, de rentabilidad, de retorno de distintos instrumentos financieros. Por lo tanto, también cobra mucho sentido, ¿cierto?, que tengamos sistemas de BI que nos permitan tomar las mejores decisiones. O, por ejemplo, si hablamos de una gerencia comercial, ¿cierto?, ¿dónde enfocar mis esfuerzos comerciales? O sea, perfectamente podría ser un análisis de en qué segmento o en qué industria soy más efectivo, por lo tanto, probablemente, ¿cierto? Si estoy en un pique estacional de esa industria, probablemente vaya a enfocar mis esfuerzos comerciales a ese segmento o a esa industria. Por eso es muy importante que procesemos esta información. Por ejemplo, si vamos del punto de vista logística o operativo, ¿cierto? ¿Cómo hacer más eficiente mi cadena de suministro? Obviamente que ahora sabemos que con la pandemia el rubro logístico ha tomado mayor relevancia. O sea, claramente por el negocio online, ¿cierto? O el Cyber Day que pasamos, ¿cierto? Hace un par de días atrás. Por supuesto que siempre ha sido asumir nuevos desafíos, ¿cierto? Respecto a esta cadena logística. Y por supuesto que los KPI, los tiempos de entrega, ¿cierto? Los tiempos de desplazo, dónde ubico mi centro de distribución, son decisiones estratégicas que finalmente se van a traducir, ¿cierto?, en más ventas, en mejor rentabilidad. Si hablamos de servicio de la postventa, también, o sea, BI cobra un rol bastante relevante, o sea, sobre todo identificar cuáles son las variables, cuáles son los atributos que finalmente determinan cómo yo evalúo a una empresa. O sea, si hablamos, por ejemplo, de esta empresa que mide un montón de variables, la verdad es que sí, efectivamente, es necesario que haya una fase previa de análisis para poder determinar en el fondo en dónde tenemos que poner el foco. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la postventa. Por ejemplo, si hablamos de retención de clientes, también es súper importante, o sea, entender qué es lo que el cliente percibe, qué es lo que el cliente, en el fondo, reconoce que es más importante para ellos. O sea, cómo captar nuevos negocios, cómo hacer planes de prospección, cómo disminuir mi ratio de fuga de clientes. O sea, sabemos que es un problema de muchas empresas que finalmente no se preocupan, ¿cierto?, de cuál es su tasa de fuga de clientes y por qué se está perdiendo. O sea, de alguna forma también esta información, el área está basado, ¿cierto?, en información justamente para disminuir este ratio de fuga de clientes. Apertura de nuevas plantas productivas, como les comenté recién. O sea, si yo quiero abrir una sucursal o estoy en un plan de expansión, ¿cierto?, de una marca, lo más probable es que tenga que determinar dónde poner mi sucursal, ¿ya? Y eso se hace en base a información interna, información externa de mercado, información que muchas veces está disponible también, que es parte del gobierno, información sociodemográfica. Se toman decisiones de este tipo. O, por ejemplo, si hablamos de un área de recursos humanos, ¿cierto?, de finanzas, la necesidad de incorporar nuevos recursos. O sea, por ejemplo, si necesito aumentar mi dotación, porque efectivamente aumenté también mi venta, lo más probable es que tenga que hacer un análisis de productividad y puedo calcular en el fondo cuál es la dotación óptima, ¿cierto?, que necesito en ese momento en específico. O, por ejemplo, si necesito distribuir, ¿cierto?, mi presupuesto del área de finanzas, ¿cierto?, o trasladar recursos de un área a otra, por supuesto que el área de BI cobra mucha relevancia. ¿Ya? Si quiero ascender a alguien,
¿cierto? Si quiero promover, si quiero incentivarlo, ¿cierto? Sobre todo en la parte comercial o en la parte de recursos humanos, también, o sea, si yo quiero ascender, por ejemplo, a un comercial, lo primero que voy a ver sus métricas y cuál es su historia, ¿cierto? Cuál es su performance. De acuerdo a esto, ¿cierto? Lo voy a ascender. O también, en caso contrario, también se toman decisiones difíciles como desvincular a personas. Entonces, de alguna forma, la pega que hacemos, la verdad es que es bastante sensible en toda la área donde nosotros estamos involucrados. O, por ejemplo, ¿cierto? La necesidad de capacitar, ¿cierto? A mis trabajadores para que mejoren sus resultados. Por ejemplo, tomando un poco el ejemplo que di de los esfuerzos comerciales, del foco de esfuerzos comerciales. O sea, si veo que en una industria, ¿cierto? Me está yendo mal, lo más probable es que puede ser que a lo mejor yo no estoy capacitado, ¿cierto? O mi fuerza de venta no está capacitada para vender en ese tipo de industria. Por lo tanto, ya detecté una oportunidad, ¿cierto? De capacitación, la cual voy a tener que capacitar a mi gente en esa industria para que tenga mejores resultados. ¿Ya? Más o menos ese es el tipo de decisiones que nosotros nos vemos enfrentados día a día. Y obviamente que hay muchas más. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir un área de BI? Primero, yo creo que la premisa de cualquier empresa, ¿cierto? Constituida, ¿ya? Que tenemos la información para ser exitosos actualmente. O sea, ¿qué pasa? Que actualmente acumula polvo, ¿cierto? Cibernético en los sistemas transaccionales de cada compañía. Pero claro, o sea, si logramos, ¿cierto? Sacar provecho de esa información, formar cubos de información en el fondo, con valor agregado, lo más probable es que seamos exitosos. O sea, de alguna forma ya tenemos la información, no necesitamos ir más allá de eso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que hace 10 años atrás, ¿cierto? Manejábamos planilla Excel, ¿cierto? Teníamos todo en base de datos muy chica, pero sin embargo, o sea, esta data ha aumentado. O sea, y como les pongo ahí, de hecho, durante todo este rato que hemos estado hablando, esta información en toda la empresa ha ido el aumento exponencial. Por lo tanto, ya no basta con tener planilla Excel, ¿cierto? O base de datos muy chica. Necesitamos herramientas mucho más poderosas del área de BI, que bueno, ahí Felipe más adelante les contará un poquito ya en concreto, pero por eso es que se necesita un área de BI. O, por ejemplo, me imagino que ustedes en la universidad, ¿cierto? O los lugares donde esté, ¿cierto? Le habrán, ¿cierto? Le habrán insistido mucho con estos términos, el término de eficiencia y eficacia. O sea, yo creo que la mayoría de los analistas, que en general todos partimos como analistas cuando entramos al mundo laboral, de alguna forma, o sea, consumimos gran parte del tiempo recolectando la información. La verdad es que, y es súper difícil, y es demotivante, y es súper desgastante. Entonces, al final, el área de BI también va en ayuda de eso. ¿Por qué? Porque al final, si tengo una información disponible, obviamente que la puedo hacer disponibilizar en mucho más tiempo, en tiempo más rápido, en el fondo, para que la gente no tenga que estar recolectando información, cruzando bases de datos, ¿cierto? El famoso buscar B, ¿cierto? Que me imagino que la mayoría lo conoce. Y obviamente que ese tiempo que destinamos a eso, que lo dediquemos a generarle valor agregado al dato, ¿cierto? Al análisis, ¿cierto? Al desarrollo de estrategias, ¿cierto? Al desarrollo, por ejemplo, en una reunión con un gerente comercial, ¿cierto? De mostrarle en el fondo qué es lo que tiene que hacer en base a la información. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Como área de BI. Bueno, como ustedes saben, o sea, hay rubros súper competitivos, o sea, el rubro de ADECO, ¿cierto? Es un rubro súper competitivo, donde tenemos que diferenciarnos de alguna forma. Y nosotros creemos que la información sí es una manera de diferenciarnos. Podemos tener una ventaja competitiva, ¿cierto? A través de la información. Como les comenté recién, la información es oro, o sea, es la pega del futuro, ¿ya? Súper importante, necesitamos adelantarnos a lo que va a ocurrir en el futuro, que generalmente esto las empresas no lo hacen, o sea, trabajan con información muerta, ¿cierto? Con información que ha ocurrido, ¿cierto? Meses anteriores, lo cual es súper importante porque es la base, ¿cierto? De cuando yo genero proyecciones, pero finalmente hay un dicho que es súper clave que dice el que pega primero, ¿cierto? El que llega primero, y es así, o sea, necesitamos adelantarnos, necesitamos generar modelos predictivos. Por ahí hay una película, ¿cierto? Para gente que le gusta mucho el cine, ¿cierto? Hay una película que se llama La Gran Apuesta, donde hay el caso de una persona, ¿cierto?, que se adelantó a la crisis subprime, por ahí por el 2008-2009, y cuando todas las empresas finalmente quebraron, esta empresa se hizo millonaria, ¿ya? Y obviamente fue porque supo adelantarse, ¿cierto?, a lo que iba a ocurrir, ¿ya? Por eso es súper importante el trabajar en modelos predictivos, ¿ya? Y por último, la visión macro de nuestro cliente. O sea, como les comenté, no solo en Adeco, sino que en todas las empresas tienen distintos sistemas transaccionales. Está el sistema, ¿cierto?, de la contabilidad, los RP, está el sistema del CRM, que es como el sistema front comercial, está el sistema, ¿cierto?, de pago de trabajadores, hay un sistema de candidatos, y en realidad son distintas islas que funcionan por separado y tienen distintos usuarios. Pero finalmente, ¿qué es lo que hacemos en el área de BI? O sea, tratamos de meter en una juguera, ¿cierto?, toda esta información y finalmente construimos cubos de información inteligente, cosa que yo fácilmente pueda determinar, ¿cierto? Por ejemplo, de un cliente podría determinar cuál es la renta promedio, cuál es su facturación, cuál es su evaluación, cuál es su proyección, cuál es su cantidad de trabajadores, ¿cierto? Y es información que está alojada en distintos sistemas. Por lo tanto, esa es la riqueza que tenemos que buscar, ¿cierto? La integración, ¿cierto? La conformación de estos cubos de información inteligente.
Bueno, ¿cómo interactuamos con otra área? La verdad es que nuestra pega es bastante híbrida. O sea, de hecho, bueno, los tres somos ingenieros comerciales, ¿cierto? Pero claro, de alguna forma tenemos que saber de todo. ¿Por qué? Porque es un área transversal a toda la compañía. O sea, en muchas empresas, bueno, en Adecco está alojado en una dirección comercial, ¿cierto? Pero en muchas empresas el área de BI está alojada en el área de TI, ¿cierto? De informática. En otras empresas nace, ¿cierto? De la necesidad del reporting del área de finanzas. En otra empresa es un área transversal. Pero la verdad es que trabajamos con todas las áreas, o sea, sin ninguna excepción. O sea, por eso les pongo el segundo punto, que la verdad es que necesitamos tener comunicación efectiva tanto con áreas comerciales, con área operativa, ¿cierto? Con área informática, con área de servicio, con el área legal, ¿cierto? Hay muchas áreas que están involucradas en esto, por lo tanto, tiene que ser un profesional sumamente íntegro y completo que tenga mucho conocimiento, ¿cierto? De otras áreas también, ¿ya? También muchas veces nos ha tocado participar en distintas reviews, ¿cierto? De resultados, lo cual de alguna forma va ligado con, con el último punto, que de alguna forma somos consultores, ¿cierto? De nuestro cliente interno. O sea, nosotros tenemos que conocer cómo funciona, ¿cierto? Cada uno de los procesos de la compañía, independiente del área, porque de acuerdo a eso nosotros también vamos a desarrollar soluciones, ¿cierto? Para esas personas, ¿ya? Hay proyectos integrales, hay muchos, hay muchísimos. O sea, de hecho, de verdad, también es algo que se ocupa mucho en el área de BI. Trabajamos mucho, con muchos proyectos en paralelo y como les comenté, trabajamos con proyectos en el área comercial, en el área financiera. La verdad es que eso efectivamente no, es algo súper motivante porque la verdad es que se aprende mucho, sobre todo cuando tú partes en el ámbito laboral y te hace un profesional mucho más completo. Si hablamos de áreas internas y expectativas, la verdad es que nosotros delimitamos tres áreas internas, ¿cierto? Probablemente se pueda desglosar en muchos más, pero finalmente uno tiene que ver con la parte de desarrollo de modelos de información, ¿ya? Que en estricto rigor esta parte es muy técnica, o sea, la mayoría de la gente es gente que ha estudiado alguna carrera informática, ¿cierto? Que sabe, ¿cierto?, cómo conectar bases de datos, cómo trabajar en modelos, en visores de Business Intelligence, pero una pega muy técnica, ¿ya? El segundo punto tiene que ver con la parte de analítica, ¿cierto? Análisis, seguimiento de indicadores, que está enfocado también mucho en el reporting. Acá la verdad es que es un híbrido, o sea, podemos encontrar ingenieros industriales, ingenieros en control de gestión, ingenieros comerciales, ingenieros informáticos también que pasaron del área de desarrollo al área analítica, ¿cierto? Y por último, la gestión de proyectos, ya que esto también es algo transversal. Como les comenté, llevamos muchos proyectos en paralelo, por lo tanto también tenemos que manejar ciertas metodologías, ¿cierto? De trabajo en equipo. ¿Cierto? De gestión de proyectos. Me imagino que a ustedes en la universidad le habrán hablado mucho del trabajo en equipo y la verdad es que es una habilidad súper importante para la gente que trabaja en un área de BI. ¿Ya? Y obviamente que el éxito, el BI cierto exitoso va a ser la persona que conjugue estas tres variables lo mejor posible. O sea, que pueda desarrollar, ¿cierto? Que pueda analizar, ¿cierto? Que tenga esa capacidad, ¿cierto? De poder comunicar también de buena manera, ¿cierto? Comunicarse con las demás áreas, ¿cierto? Y también que sea una persona estructurada, metódica, ordenada, que gestione proyectos, ¿ya? Y más o menos considerando un poco los cargos, ¿cierto? Que actualmente se manejan, ¿cierto? En la empresa. O sea, primero partimos con una especie de analista junior, ¿cierto? O analista de BI, y así vamos ascendiendo a analista senior, ¿cierto? Cuando ya tenemos mucha más competencia. Y luego ya jefe de BI, subgerente o gerente de BI, incluso mucho más allá. Obviamente que también el idioma acá es muy importante, el inglés, porque la verdad es que el lenguaje de la información es en inglés, por lo tanto es súper importante que manejemos, ¿cierto?, un nivel básico de inglés y probablemente se encuentre también con muchos cursos, ¿cierto?, que ahí Felipe le mencionará más adelante, que estén en inglés, por lo tanto obviamente los insto a pulir en el fondo su estrategia, sus habilidades lingüísticas. Así que bueno, ahora los dejo con Felipe que nos va a explicar un poquito esta parte ya más técnica en el fondo y de qué habilidades necesitamos para poder ser un mejor BI. Así que Felipe, sí, Felipe está en mute. Ahí sí, ahora sí, ya. Bueno, acá es muy importante muy importante tener un mínimo de experiencia en la empresa que estamos trabajando, ya que ahí vamos a ampliar un poco la mirada hacia lo que vamos a hacer. Posterior a eso, ya es importante ya comenzar a meternos en esto, en lo que es análisis de datos, business intelligence y big data. Entonces, es un curso o un programa nos va a permitir, obviamente, profundizar este conocimiento y obviamente iniciarnos de una forma exitosa
en este entorno laboral, que es muy complejo, ya por la demanda, y el otro muy multidisciplinario. O sea, como había mencionado Jorge anteriormente, tenemos ingenieros informáticos, ingenieros civiles, ingenieros en control de gestión, porque ellos en base a manejo de datos, pero también tenemos otras carreras que a veces cuesta como entender, pero cómo esta carrera trabaja en análisis de datos. Tenemos psicólogos, tenemos profesores de pedagogía, en la carrera de pedagogía, y, y así lo puede hacer, no sé, un profesor de guitarra, alguien que estudia teatro, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente requieren mucho análisis y obviamente manejo de herramientas. Entonces, en esto yo siempre recomiendo tres cursos que yo he utilizado, que son Coursera, que es uno que nos permite aprender análisis de datos y otra herramienta y otras actividades, pero esto obviamente está certificado bajo una universidad. O sea, Universidad Católica nos está enseñando análisis de datos, visualización de datos. Estos son cursos online, el precio es bajo, todo el mundo puede tener acceso a esto. Hay módulos que son gratuitos. Y está otro que es un poco más técnico, que es DataCamp. DataCamp, ¿qué nos enseña? A aprender los lenguajes en los que vamos a utilizar para obtener un buen desempeño en nuestro trabajo como Business Intelligence, que son las herramientas SQL, Python y R. Son esas tres herramientas que son para analizar datos. SQL, manejamos base de datos a grandes volúmenes. Python nos permite hacer modelos predictivos, al igual que R, que es mucho más estadístico. Y Udemy, que yo lo encuentro muy bueno, acá podemos aprender de todo, desde lo más básico, ¿ya? Que es un curso de Excel para aquellos que no se manejan bien en Excel, porque el Excel también es la base de todo esto. O sea, las primeras bases de datos van a ser en Excel, entonces nosotros tenemos que hacer una limpieza de esa base de datos, después una visualización de esa base de datos. Entonces aquí es muy importante comenzar siempre con Excel. También podemos aprender herramientas de visualización de datos, que son como Power BI y Tableau. Y hay otras que son más complejas, que son como SAS o MicroStrategy, ya que son herramientas de visualización de datos, pero en base ya a código, que son las dos últimas que mencioné. Yo siempre recomiendo comenzar con cursos. ¿Por qué? Porque en el diplomado si queremos hacer un diplomado o un magíster, que esto obviamente nos ayuda a ampliar la mirada, yo hice uno que es el diplomado de inteligencia de cliente y Big Data en la Chile. Entonces acá uno amplía la mirada, comparte experiencia con sus compañeros y son trabajos tanto teóricos como prácticos. Entonces, claro, se habla mucho a veces de buscar una base de datos en SQL, hablan de Python, entonces es muy importante tener ese backup para hacer un diplomado. No es excluyente, pero nos va a ayudar bastante. Igual en el diplomado hay módulos que te enseñan a utilizar herramientas, pero te enseñan solamente la introducción, y ahí queda en uno que debe profundizar el conocimiento de esa herramienta. El diplomado de inteligencia y cliente y Big Data, el que yo hice, ¿de qué se trata? Se trata de, obviamente, en base a la estrategia CRM y análisis de datos en grandes volúmenes. ¿En qué sentido? Es conocer a nuestro cliente y para agregar valor y generar una propuesta que pueda agregar valor. Un ejemplo pasa con los bancos. Los bancos, cuando ven a un cliente que tiene la línea de crédito ocupada o el cupo de la tarjeta de crédito ya, no sé, le quedan 100 pesos, ¿qué hace el banco? Analiza todos los clientes que se encuentran en esa situación y genera una acción. ¿Cuál es la acción? Manda campaña por correo, crédito de consumo para regularizar tu deuda, etcétera. Pero es muy importante que se haga un buen análisis, ya para generar esta acción, ya, porque ese es un ejemplo, un banco tradicional. Pero ejemplo, si considero un banco que ha pasado un caso que es de segmento alto, o sea, perdón, de un segmento que es con alto ingreso, ¿ya? Obviamente, nosotros no podemos mandar campañas de crédito de consumo, ya que ese segmento de cliente, que son, un ejemplo, rentas sobre 5 millones, no lo necesitan. Ellos necesitan campañas para generar inversión, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y pasó con un caso con un banco en Chile que se equivocó en la campaña, en vez de mandar una de inversión, mandó una de crédito de consumo, y obviamente su satisfacción con su cliente bajó considerablemente, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Después que viene, hay otro diplomado que es nuevo, que se utiliza mucho ahora, el de inteligencia territorial y geomarketing. Este también lo imparte la Chile. ¿Y de qué se trata?
es obviamente tomar todos los espacios públicos y ayudar a la empresa, que son empresas de retail, inmobiliaria, que eso corresponde a los departamentos, oficinas, dónde colocar ese negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy importante considerar el flujo de clientes, la hora que tiene mayor flujo, qué clientes pasan por ese sector. Ya hay un segmento importante, un ejemplo, tenemos Barrio Italia, Barrio Las Tarrias, hay un segmento de personas, o sea, hay una edad y un segmento, ¿ya? Entonces hay que generar clúster, obviamente, para identificar y colocar un buen negocio. Puede ser como algo anecdótico, pero no podemos poner una chocolatería al lado del Instituto contra la Diabetes. No, no podemos. Entonces, por eso hay que hacer un análisis previo a todo esto. Bueno, está el diplomado de Business Intelligence, que es un diplomado totalmente mucho más técnico, y esto es en base a muchas herramientas y estadísticas. Y al igual que el diplomado de Big Data. El diplomado de Big Data consiste nos ayuda a analizar datos, pero en grandes volúmenes. Y acá, ¿qué industrias manejan grandes volúmenes de datos? Son muy pocas. Son retail, e-commerce, ¿ya? Un ejemplo tengo Amazon, las empresas de streaming como Spotify, Netflix, Disney. Y por último, que es el Magíster en Data Science, que obviamente es la ciencia de datos, que también agrupa todo esto que hemos visto anteriormente. Ya acá el grado Magíster. Este Magíster sé que lo imparte la Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo. Todo lo que mencioné anteriormente lo imparte la Universidad de Chile y el diplomado en Big Data junto con la Universidad Católica. Continuemos, George. Bueno, ¿qué habilidades nosotros necesitamos para desempeñarnos en esta área? Como mencioné anteriormente, o sea, la carrera no es excluyente. Puede ser un psicólogo, pueden ser de cualquier rama. Pero es importante tener un perfil analítico, conocimiento en herramientas de informática, que son herramientas CRM, visualizador de datos, manejo de base de datos, en base a lo que mencioné anteriormente, SQL, Access, ¿ya? Administrar sistemas, ya que una parte se va a encargar de que los usuarios finales ingresen la información correcta, ya que si ellos no ingresan bien la información, lo que tú vas a analizar va a ser una basura, ya entonces es muy importante eso, cuidar los datos. Establecer confianza entre el departamento y la empresa, también eso es muy importante porque obviamente si es un departamento que comete muchos errores, vamos a perder confianza con la empresa, entonces van a durar mucho de nuestro análisis. ¿Ya? ¿Y qué genera esto? Que las decisiones estratégicas no sean las correctas. Recuerden que nosotros somos como el horizonte de la empresa. Saber comunicar, obviamente los datos, saber explicar mediante el análisis, porque el conocimiento que tenemos en estos datos y la habilidad que tenemos en entenderlo no lo va a tener el usuario final, entonces hay que saber comunicar eso, ¿ya? Tener visión del negocio, obviamente conocer la empresa en la que uno está trabajando y saber de qué se trata para obviamente si hay un dato que no cuadra, cuestionarlo. Y obviamente hay algo muy importante que es la ética y cuidado de los datos, o sea, lo que uno trabaja es totalmente confidencial y pertenece a la empresa. Ahí dejé una imagen al lado y es como cómo comenzamos. Nosotros tenemos los datos, un ejemplo de una base, de un programa, y eso lo ingresa toda la gente, pero ese dato viene muy sucio. O sea, hay de todo. Entonces, posterior a eso, debemos procesar los datos y generar una limpieza. Y después un análisis exploratorio, que obviamente es para encontrar patrones, etcétera. Y después, si lo requiere, un modelo de algoritmo para el tema de estadística. Y al final terminamos con comunicar los datos y visualizarlos. ¿Para qué? Obviamente para la gerencia y directorio y ellos puedan tomar una decisión. Listo. Ahí, ¿se ¿Está en escucha? mute, Ivana? Sí, ahí sí. Bueno, tipo de empresas donde puedo trabajar, ¿ya? ¿Dónde puedo trabajar en esta área? ¿En qué empresa o en qué industria puedo trabajar? Si quiero yo seguir en esta línea, en este camino de la inteligencia de negocio. La buena noticia es que tenemos muchos rubros, o sea, prácticamente en todos.
y también en todos los tamaños de la empresa, ¿ya? Aquí no hay limitaciones de que sea una empresa pequeña, no solamente las grandes las utilizan, las pequeñas y las medianas también utilizan este tema del BI que es tan importante hoy en día, ¿ya? Bueno, ahí hay ejemplos de industria, las vinícolas, manufactureras, agroindustriales, ¿ya? Y también podemos pasar ahí, no puedo ver, ahí hasta el otro, empresas de servicios, ¿ya? O sea, aquí tenemos de todo un poco, o sea, puedes trabajar en cualquier parte, ¿ya? No es reservado, como les comentaba, a las empresas grandes, sino que chicas y todas pueden utilizar esta área, el BI. Hoy en día ya hay muchas empresas que la están utilizando. Fue un poco difícil para las empresas también, no querían aceptar muchas empresas el aplicar esta área, ¿ya? Que es importante hoy en día. ¿Ya? Cualquier empresa puede beneficiarse con el uso de BI y es también importante que al hacer este análisis o esta, ¿cómo se llama? El extraer datos, el informar, todo eso hay que hacerlo de una forma buena también para poder tener resultados buenos en la empresa, ¿ya? Vamos a la siguiente slide, ahí está. ¿Cómo varía dependiendo de la industria? ¿Ya? Cada industria, si bien sirve para todo, pero varía solamente en el proceso, en los objetivos o en los indicadores de la empresa, ¿ya? Si bien, claro, en este caso podemos tener una empresa de servicio, más adelante voy a mostrarle un ejemplo más, podemos tener una empresa de servicio que no me va a evaluar o no me va a analizar datos, por ejemplo, de una fábrica de alimentos, por ejemplo, ya son muy diferentes, pero el fin es el mismo, ya, o sea, ¿qué voy a conseguir con mi área de BI? Es aumentar la rentabilidad, por ejemplo, poder gestionar también o tomar decisiones estratégicas y operativas más adecuadas para poder lograr los objetivos de la empresa, que es importante, ¿ya? El hacerlo bien también. Y como ejemplo tenemos dos áreas, puse dos áreas en la siguiente slide, ahí está. Industrias manufactureras, como le comentaba. BI puede analizar la productividad y la eficiencia operacional. Perfecto, sí, lo puede hacer, ¿ya? O sea que hay datos que me sirven mucho para que me permiten analizarlo y me permiten detectar el desempeño y el rendimiento de los equipos, por ejemplo, productivos, ¿ya? O que me permiten identificar si hay alguna falla en estos equipos, ¿ya? Y ahí tomar medidas y estrategias que pueda yo solucionar ese problema, ¿ya? Puedo medir también los costos operativos. ¿Cómo puedo medir los costos operativos? Examinar y monitorear la eficiencia de estos procesos que realizamos, que no hayan, no sé, un trabajo duplicado o tiempos que hay improductivos dentro de una fábrica. Ahí puedo perfectamente aplicar el área de BI, ¿ya? La gestión logística también, el control de inventario, el rendimiento de pedidos, todo eso lo puede analizar BI y poder entregar soluciones también a los problemas que encuentre en base a datos que hemos extraído, etcétera, ¿ya? Recopilar ahí, como dice, la información y analizarla de forma correcta podrá conseguir el equilibrio, en este caso perfecto, entre la optimización de la rentabilidad y alinear los objetivos financieros, ¿ya? Con la operación de la fábrica. Es muy importante analizar correctamente estos datos, no es llegar y descargar o recopilar una información y ver los numeritos, si bajé, subí. Es todo un análisis, es algo bien profundo que se hace para poder tomar decisiones importantes dentro de la empresa y poder tener cumplir más que nada con el objetivo y no sé, hacer un ejemplo, atraer nuevos clientes, ¿ya? Y por el otro lado tenemos otro ejemplo que es totalmente lo contrario, ahora es un servicio, ¿ya?
que también aquí les doy el ejemplo de Netflix y Amazon Prime, son dos páginas de streaming que ustedes ven películas, series, etcétera. Ustedes ahí van viendo quizás de las categorías, no sé, ciencia ficción, etcétera, ¿ya? Toda esa búsqueda que ustedes realizan o ven en la plataforma de Netflix, por darle un ejemplo, Netflix analiza los datos recopilados de esa plataforma, pero a su vez también toma la información o los datos que buscan ustedes dentro de sus teléfonos, dentro de sus computadores, por ejemplo, dentro de su tablet, todo eso, la información la va recopilando, ¿ya? Y en base a eso, ellos analizan el contenido que es de tu interés, ¿ya? Para luego, como dice ahí, entregar recomendaciones, entregarte, no sé, las películas que más te gustan en base a lo que tú has buscado dentro de todas las redes sociales que utilizas, Google también, etcétera. Ya, no sé si ustedes muchas veces ven su perfil de Netflix y lo comparan con el perfil de su compañero, de su amigo, y muchas veces no es el mismo, no tienen las mismas recomendaciones. Claro, porque aquí se encarga de analizar Netflix, o sea, la parte de atrás, claro, analizan aquí qué es lo que te gusta a ti, analizan qué es lo que le gusta a tu compañero, al amigo, etcétera, y no son los mismos gustos. Por eso no siempre van a tener todas las personas las mismas recomendaciones de películas, ¿ya? Y en base a eso también ellos pueden utilizar esta información para poder organizarla en las películas, si quieren comprar más o quieren eliminar de sus listas, también todo esto les sirve para ellos poder tomar decisiones y poder así mantener a los clientes o atraer clientes también, en este caso a Netflix o Amazon, ¿ya? Esos son los ejemplos bien separaditos entre producción o un manufacturero, que es algo tangible, donde sí se puede utilizar el BI, donde tú sí puedes analizar si tus máquinas están en correcto funcionamiento, como también puedes utilizar BI para analizar, por ejemplo, los gustos de una persona, como lo hace también el supermercado. Cuando ustedes dan su root, de alguna forma ustedes siempre van a comprar y dan el root. Todo eso el supermercado va acumulando las compras que ustedes hacen y en base a eso le hacen oferta a ustedes. Es una de las formas que también trabaja BI. Es muy entretenido, hay que ser bien analítico, como decían mis compañeros atrás. Hay que tener también, saber tomar los datos, analizarlos, etcétera, y es súper entretenido. Yo estoy fascinada con esta área. Cuando estaba también como usted en la universidad o en cuarto medio, no tenía ni idea de este mundo, pero logré conocerlo y es muy entretenido. Hoy en día creo que todas las empresas están optando por abrir un área de BI para poder también tener una empresa más grande, quizás para mantenerse en el mercado, para competir también con otras empresas que también van creciendo muy rápido, y BI ayuda en todo esto. Así que eso, chicos. Perfecto, Joana. Muchas gracias por tu ayuda. La verdad es que es súper interesante lo que tú mencionas justamente, porque o sea, es súper aplicado a cualquier industria. O sea, acá lo vemos en el caso de Netflix, lo vemos, ¿cierto? Cuando nos llegan a lo mejor correos, ¿cierto? De Falabella, ¿cierto? O de Jumbo, ¿cierto? Con ofertas personalizadas solamente para mí, que esas ofertas finalmente tienen base, ¿cierto? En información, en datos, y la verdad es que se puede ver en cualquier parte. O sea, la verdad es que es súper tangible, y la verdad es que, bueno, me imagino que muchos de los que están acá han estudiado carrera o han tenido ramos respecto a la economía, y el principio número uno de la economía es que las preferencias cambian, o sea, los gustos cambian, y son cosas muy, muy rápidas. O sea, de hecho, lo hemos visto en el marketing, ¿cierto? Muchas veces en comerciales, por ejemplo, antes de limpieza o de comida, que aparecían solamente mujeres porque erróneamente se le atribuía solamente el rol de la casa a la mujer, pero claro, ahora lo hemos visto, ¿cierto?, a hombres, ¿cierto?, en los comerciales. Entonces, de alguna forma, el mundo cambia y cambia súper rápido. Entonces, también tenemos que utilizar todas estas herramientas para poder adaptarnos, ¿cierto?, para poder adaptar nuestra oferta de producto o de servicio con foco en el cliente. Ya tiene que ver mucho con marketing. Para finalizar, la verdad es que, bueno, les dejo este dato solo
VI Lovers, ¿cierto? Les dejo, para los que son amantes del cine, ¿cierto? Les dejo un par de películas que probablemente le interesen mucho. Uno es, no sé si la han visto, se llama Moneyball, que es penalizado el juego de la fortuna estadístico, ¿cierto? Que lo meten a un equipo de béisbol, ¿cierto? Y bueno, en base a la estadística finalmente decide la contratación de jugadores. Bueno, no les voy a contar el final. La verdad es que muestra mucho en el fondo la importancia que tiene el análisis de datos, ¿cierto? En estas cosas. O sea, de hecho, para los que son futboleros, ¿cierto? Les gusta mucho el fútbol, lo más probable es que cuando decidan contratar jugadores haya un análisis completamente estadístico, ¿cierto? De cuál es la performance, ¿cierto? De cuántos pases da bien, en qué función juega mejor. La verdad es que es súper analítico. O sea, y todo eso cae justamente en la categoría del análisis de información, de la inteligencia negocio. Por eso es que esta película es súper importante. Hay una película, un clásico de los 90 y de Spielberg con Tom Cruise que se llama Sentencia Previa, que la verdad es que tiene que ver con modelos predictivos, ya que era lo que les comentaba hace un rato atrás. O sea, acá, por ejemplo, es un software, ¿cierto?, que analiza mucha información y podría determinar en el fondo, antes que nazca una persona, si la persona en el fondo va a ser delincuente, ¿cierto?, o va a cometer algún crimen, lo cual ayudaría en el fondo a reducir esta tasa, ¿cierto?, de delictual. ¿Ya? También se la dejo, obviamente tiene que ver con el procesamiento de la información. Hay una película que es un corto un poquito más romántico que se llama Hair, que también es súper buena porque al final se trata de un hombre que se enamora de un sistema operativo. La verdad es que es súper loca la trama, pero o sea, en estricto rigor, aterrizado a VI, lo que pasa es que cada sistema operativo se acomoda, ¿cierto?, a los gustos de cada persona. ¿Ya? O sea, y de acuerdo a esa forma, claro, o sea, es un poco lo que le comentaba respecto a la oferta de clientes. O sea, cada persona es distinta, ¿cierto? Por lo tanto, también tenemos que desarrollar ofertas distintas para cada cliente. Y por último, les dejo un documental que me imagino que más de alguno lo habrá visto, que está en Netflix, ¿cierto? Que se llama The Great Hack, que se llama Nada es Privado, que cuenta, o sea, de hecho, hasta elecciones se ganaron, ¿cierto? Por equipos, ¿cierto? O empresas que se dedican al análisis de datos, ¿cierto? Del famoso Big Data. Y bueno, también hay una dualidad, ¿cierto? Respecto al tratamiento de la información, que fue un poco lo que comentó Felipe, ¿cierto? El tema de que tiene que ser gente íntegra, muy ética, porque al final trabajamos con datos que sí son confidenciales, por lo tanto, claro, o sea, la gente que tiene que trabajar ahí tiene que tener un alto nivel, ¿cierto?, de moral, ¿cierto?, y de ética profesional. Y por supuesto que en este documental desnuda también todas esas falencias, ¿cierto?, y de también qué tan protegidos o desprotegidos están nuestros datos en Internet, ¿cierto? Y finalmente, de ahí, como le he comentado, o sea, un área que consume data interna, pero también externa, ¿cierto? Que está disponible. Por lo tanto, también hay un hilo muy delgado, ¿cierto? Entre el acceso a la información, ¿cierto? Y el aprovechar, ¿cierto? Esa información para beneficio de mi empresa, ¿ya? Pero se los dejo ahí porque es súper importante. Así que eso, estimado. Obviamente le agradezco la asistencia, la atención. Bueno, me imagino que habrán algunas preguntas por ahí, pero la verdad es que como equipo estamos súper encantados de poder traspasar toda esta experiencia. Esperamos que haya sido súper útil. Y bueno, mi correo también por ahí, si quieren alguna respuesta, mi correo es jorge.cortez@deco.com. ¿Ya? Si quieren ahí se los voy a escribir en el chat por si tienen alguna, alguna otra duda. Pero eso, agradecerle. Encantado. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, voy a responder la pregunta de Felipe, que pregunta, ¿cómo recomendarían planear la estrategia en formación de BI? Bueno, que obviamente para un profesional que no tenga una formación básica en ciencia financiera. Luis, mira, yo como mencioné anteriormente, o sea, cuando entramos al diplomado, yo tuve muchos compañeros, ingenieros civiles, industriales, uno que era productor de televisión, psicólogos, profesores. Es muy importante tener una mirada amplia, ¿ya? En el sentido de análisis de datos, leer mucho lo que está relacionado al análisis, ¿ya? Y ahí yo, ¿qué te recomiendo? Los informes del INE, ejemplo, lo del desempleo, porque todo eso en base a grandes volúmenes de datos. La encuesta, tenemos encuesta Academ, encuesta Espacio Público, encuestas Criteria, ¿ya? Eso como para empezar. Posteriormente, ya lo importante es que conozcas bien la empresa donde estás trabajando y qué es lo que tú puedes analizar, qué datos puedes analizar. Y ahí, posterior a eso, ya cuando tengas claro, ahí comienza a ver qué herramienta. Partimos con Excel, SQL, Access, ¿ya? Eso es para comenzar. Y ya cuando ya estés consolidado y ya tengas claro, obviamente yo te recomiendo que hagas un magíster o un curso no solo en la universidad chilena, también ahora con el tema del home office y todo se pasa con una universidad del extranjero.
ya, así que eso es muy importante. Pero comienza de esa manera, o sea, leer harto, analizar, aprender una herramienta técnica que, de acuerdo a tus necesidades como profesional, y posteriormente eso ya para pulir, obviamente ya, y ampliar la mirada, haz un diplomado o algo. Y ahí yo te recomiendo. Eso, gracias Luis. Vale, no sé si hay otra pregunta, me parece que sí. A ver. Melanie hizo una pregunta, ¿ya? En el fondo, la pregunta es cómo hacen para seleccionar los datos relevantes para ingresar a la Big Data para que saquen los resultados con exactitud. Bueno, ahí hablamos de Machine Learning. La verdad es que Machine Learning es un área, ¿cierto?, de la inteligencia artificial que cae como que en esta rama gigante, ¿cierto?, de conocimiento del Big Data, ¿cierto?, la inteligencia de negocio. Pero claro, o sea, finalmente tiene que ver, hay muchas herramientas como RapidMiner o SPSS, ¿cierto?, que nos ayudan a procesar, ¿cierto?, de mejor información los datos. Cuando hablamos de Machine Learning, finalmente hablamos de una, en palabras muy coloquiales, es que una computadora, ¿cierto?, aprenda sola, ¿cierto?, de acuerdo a una configuración inicial. De hecho, esto está muy en boga, o sea, la ocupan muchas empresas, ¿cierto?, para atención al cliente sobre todo, donde, claro, donde a medida que la persona, por ejemplo, si tú te metes al BTR, lo más probable es que el ejecutivo que esté en BTR, lo más probable es que no sea una persona, sea un robot, ¿cierto?, que va aprendiendo, ¿cierto?, de acuerdo a lo que tú pones. Pero más que nada eso, o sea, la rama es muy amplia, un poco lo que decía Felipe, o sea, en realidad hay cosas que son muy técnicas, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con el desarrollo, la parte informática, pero claro, o sea, en nuestro caso, ingenieros comerciales, tenemos muy pocas herramientas, ¿cierto? De informática, solamente las básicas, pero claro, de alguna forma es súper recomendable que hagan un curso de SQL básico, que aprendan al fondo cómo hacer una query, ¿cierto? Cómo hacer un procedimiento almacenado, que son cosas básicas de SQL, cómo conectarse a una base de datos, ¿cierto? Y lo más importante también un visor de BI, porque finalmente si tengo una sábana gigante de datos, ¿cierto? Y necesito analizarla, lo más probable es que esa sábana gigante, o sea, gráficamente no me entrega nada, es datos. Entonces, finalmente lo que tengo que hacer, tengo que saber presentarla, ¿cierto? Saber armar gráficamente, ¿cierto? Un análisis, en el fondo, que se entienda, ¿cierto? A toda la compañía. Lo mencionó ahí, por ejemplo, Felipe. Muchas veces nos toca exponerlo a un gerente general, y un gerente general a lo mejor no se va a ir al detalle, ¿cierto? Del dato. Entonces, claro, de alguna forma hay que mostrarle la foto macro, ¿cierto? Con cosas que le entienda y que le sirvan para tomar decisiones. Entonces, de alguna forma, por eso le he enfocado la importancia de este rol consultivo que tenemos nosotros, que no solamente tenemos que entender la parte técnica o la parte detallista del dato, sino que también tenemos que saber interpretar o saber leer, ¿cierto? Lo que la persona o el usuario o el gerente, ¿cierto?, que va a tomar la decisión, lo que necesita para tomar la decisión. ¿Ya? Por eso es súper importante esta área, es un aliado finalmente de la alta gerencia. Así que, perfecto. No sé si hay más consultas. Increíble, Jorge, toda la información entregada hoy y nos quedamos con tus últimos consejos. Muchas gracias, chicos de BI. Y bueno, estimados, entonces vamos a finalizar la mentoría de este gran team. Esperamos como grupo ADECO que esta información haya sido valiosísima para su futuro. Gracias por su atención, gracias por asistir y que todos tengan un excelente día. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Claro, que estén bien. A todos que estén bien.